Y vamos a hablar de pues, la situación monetaria de nuestro país. Paola, esta gráfica cuando la vi me preocupó bastante. Vamos contigo para que por favor la desarrolles. Hola Fátima, ¿cómo estás? Sí, los titulares han ido un poco por el lado positivo, que está bien. Medio millón de peruanos aproximadamente han dejado la pobreza en el año 2025 en comparación con el año 2024. Estamos, digamos, 1 de cada 4 peruanos, 25%, están en condición de pobreza. Antes de analizar este gráfico, ¿qué significa estar en condición de pobreza? Es no tengo lo suficiente para gastar en una canasta básica, sea de alimentos o de otras cosas como salud, transporte y otros servicios básicos para vivir. Ni siquiera para vivir bien, que ese ya es otro paso. Subsistir. Se ha calculado que esto es, y para que veas la línea baja que es 460 soles cada mes por una persona. No por una familia, por una persona. ¿No? Esa es la línea de pobreza. En el caso de la pobreza extrema, que además ha aumentado en Lima y eso nos preocupa, es que no tienes lo suficiente para costear una canasta mínima, no de todos los servicios, sino específicamente de alimentos. Comida. 260 soles al mes por persona. Entonces, bueno, esa línea, según los precios de la economía, se va actualizando cada año. Pero acá lo que queremos mostrar es cómo cambió la composición de la pobreza. Okay. ¿No? Miremos estos dos primeros, son cómo estaba la pobreza en el año 2005. La pobreza urbana alcanzaba a casi 9 millones de personas y la rural a casi 7 millones de personas. De acuerdo. La caída de esta pobreza, digamos, entre el 2005 y el 2015 fue bastante marcada. Positiva, ¿no? Sí, muy marcada. La caída en puntos porcentuales, digamos, entre 2004 y 2019, antes de llegar a la pandemia, fue de 40 puntos. Muy importante, tuvo mucho que ver con el crecimiento económico, los buenos precios. Hay que decir que ahora estamos con mejores precios que en ese momento, pero también con prioridad política, no solo social, gestión pública. Se hicieron más cosas de lo que se está haciendo ahora. Paola, solamente antes de que continúes explicando, le resaltamos a la gente, las gráficas que estamos viendo en rojo hablan de la pobreza urbana. En las ciudades. En la ciudad, ¿verdad? Y la pobreza rural es la que vemos marcado en azul. Y por eso es importante que nos sigas contando sobre las diferencias de este momento, que fue un momento bueno, ¿verdad? Cuando bajaron los índices de pobreza, y este otro. Sí, luego de ello viene la pandemia, en el año 2020 nos afectó mucho y la pobreza aumentó, pero veamos cuánto más aumentó la cantidad de personas en pobreza urbana en las ciudades, de 3.5 a 6.6 prácticamente duplicado. Claro. Y la diferencia con la pobreza rural, que sí ha logrado bajar un poco. Hay que decir que la pobreza rural sigue siendo inaceptablemente elevada, está cerca del 40% de las personas que viven en esas zonas. Es una pobreza más profunda, difícil de resolver, pero la pobreza urbana ha crecido muchísimo. ¿No? Y lo que vamos a ir viendo es que no hemos visto medidas de solución. La pobreza urbana está en crecimiento desde el 2013. Es ahí en buen crecimiento. O sea, en la pandemia se disparó y luego cuando vino el periodo inflacionario con la guerra Rusia-Ucrania, aún más. Se hizo aún más difícil y tuvo un componente cada vez más importante de inseguridad alimentaria, de personas que no pueden comer lo suficiente. ¿Dónde está esta pobreza urbana, Paola? Y si podemos hablar de algunas características que hacen que aquí sea mayor el porcentaje que en la pobreza rural. Sí, y aquí está quizás lo contraintuitivo, ¿no? Normalmente cuando en Perú hemos hablado de pobreza pensamos en el campo, en la Amazonía, y porque históricamente ahí ha habido un mayor abandono del Estado, digamos, ¿no? Pero hoy en día el 70% de las personas en condición de pobreza se encuentran en las ciudades y la mitad están en Lima y el Callao. Increíble. ¿No? En nuestra ciudad, que normalmente has pensado en Lima, están todas las oportunidades, todos los servicios, tiene la mitad, concentra la mitad de los pobres urbanos. Entonces, realmente hay algo que no podemos seguir dejando desatendido porque se ha mantenido, digamos, desde la política pública bastante desatendida la pobreza urbana. Tenemos instrumentos, pero han sido exitosos, sobre todo para reducir la pobreza rural. ¿No? Dentro de todo, para no ser completamente pesimistas, hay que decir que de las 25, 19 regiones también se han movido a favor, han avanzado en esta lucha contra la pobreza, pero en ningún caso tienes un avance tan elevado, digamos,
para las condiciones alrededor de nuestra Claro. economía. Nuevamente quiero recordar que en este momento las condiciones externas, los precios de los metales, la demanda internacional de productos nuestros, está incluso mejor que cuando redujimos esos 40 puntos porcentuales de pobreza. Y uno ve... Entonces hay algo que nosotros no estamos haciendo. Y vemos esta imagen que acompaña esa cifra tan fuerte, Paola, y también nos hace darnos cuenta que cada vez va a ser mucho más difícil porque esta pobreza que se concentra en la ciudad también implica un crecimiento urbano muy desorganizado, que nos, digamos, dificulta llegar a estas personas que necesitan también. Personas que no llegan con servicios públicos y que si no ganan un día realmente no comen, no tienen un campo para sembrar. Es realmente una pobreza muy, muy dura también, ¿no? Y esa cifra es importante porque, claro, hablamos del 25% en condición de pobreza. Pero si le sumamos no solo la condición de pobreza, sino de vulnerabilidad, eso alcanza a 6 de cada 10 peruanos. ¿Y qué significa la vulnerabilidad? Es no calificar como pobre, estar por encima de esos 460 soles, pero estar cerca de esa línea, por lo cual si te pasa algo, te enfermas, pierdes el trabajo, algún accidente, regresas rápidamente a la pobreza. Pobre. Ahora, entonces, las alternativas. Un poco al límite. Sí, un poco las alternativas y ver por qué. A ver, empezar a exigir un poco de debate. Ahorita viene la segunda vuelta y no escucho absolutamente nada de estos temas. ¿No? Lo primero es que en el caso de la pobreza urbana son muy importantes los servicios públicos como el transporte, la salud. Muchas personas que están en estas condiciones viven en zonas alejadas de la ciudad, tendrían que pasar 4 horas en el tráfico, más pagar, no sé, pasajes de 3 buses para llegar a una entrevista laboral. Sí. No es fácil. Cada vez está más complicado el servicio de salud, uno pasa días en colas, ¿no? Y cada día que no se trabaja, día que no se come. Entonces es muy duro si tus servicios públicos no están funcionando para las personas. Totalmente. A las mujeres que no pueden salir a trabajar en el sector formal porque no hay servicios de cuidados adecuados, para las ciudades tampoco, con horarios extendidos, ¿no? Claramente es importante que haya más empleabilidad e inversión. Empleabilidad significa que nosotros tengamos más productividad y capacidades para enfrentarnos a este mercado laboral y poder acceder a mejores ingresos. Y la inversión para que se creen estos puestos de trabajo, pero más en el sector formal y menos estos trabajos precarios, que es lo que más ha venido creciendo también. Y esto que viene esperando muchísimo tiempo, ¿no? Adaptar los programas sociales, hemos tenido no solo programas sociales, varias medidas exitosas contra la pobreza. Hacia el 2017 el Perú era un ejemplo estudiado internacionalmente de cómo era posible reducir tanto los índices de pobreza, la desnutrición crónica infantil. Mejoramos en muchas cosas, obviamente no fue perfecto, no llegamos a la meta final, pero estábamos avanzando. Y ahora que el problema se ha complejizado y ha cambiado, no nos estamos adaptando a él. De acuerdo. Entonces, necesariamente toca ya tener una estrategia real contra la pobreza urbana y también fortalecer el tema del apoyo alimentario, porque lo hemos dicho varias veces, el tema del hambre en la pobreza urbana es muy, muy duro. Sí, y Paola, la verdad que son cifras durísimas, pero este espacio siempre en el que tú ofreces alternativas, soluciones que debemos discutir y plantear, finalmente también nos da un llamado de atención a nosotros como electores en esta etapa también de proceso electoral, pero también a las autoridades, de qué se está haciendo para solucionar esas situaciones, para volver al país más competitivo. Tenemos mucho, no somos muy ricos en tantos recursos, pero nos falta gestionarlos adecuadamente. Sobre todo eso, gestión pública, nos urge.